Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, estamos muy agradecidos que estén con nosotros. Vamos a empezar viendo un video y enseguida seguimos. 22 de julio de 2012. Fue silenciada una voz que exigía los derechos de los cubanos, la libertad de los cubanos. Osvaldo Payá nació el 29 de febrero de 1952 en La Habana, dentro de una familia católica. 7 años después, con la llegada de Fidel Castro al poder, su vida y la de su familia cambiaría. No había ya lugar en esta Cuba para los católicos, ni para aquellos que no simpatizaran con el comunismo. Osvaldo Payá decidió quedarse, luchar y demostrar que pensar diferente no justificaba ser tratado como delincuente. Permaneció en la isla tras cumplir 3 años de trabajos forzados. Su rechazo al marxismo le costó la matrícula en la Universidad de La Habana y un trabajo como profesor de bachillerato, pero esto no le impidió estudiar en un centro nocturno, graduarse como ingeniero y conseguir un trabajo. En 1988, Osvaldo Payá llevó la lucha a otro nivel, al fundar junto con otros cubanos el Movimiento Cristiano de Liberación, sin utilizar la violencia. El movimiento inició con el objetivo de defender los derechos humanos y civiles de los cubanos, de darles mayores libertades. La oportunidad perfecta de materializar el objetivo fue el artículo de la Constitución de 1976 que permitía a los ciudadanos proponer leyes si 10.000 electores registrados presentaban sus firmas a favor de una propuesta. Osvaldo Payá redactó entonces su propuesta, el Proyecto Varela, con el que solicitaba un referéndum nacional para permitir la libre asociación, la libertad de expresión y de prensa, convocar a elecciones libres, fomentar la libertad de prensa y promover una amnistía para los presos políticos. Se recolectaron y presentaron muchas más de las firmas solicitadas, pero la Asamblea Nacional las rechazó en 3 ocasiones, congelando no solo el proyecto, sino el futuro de los más de 11 millones de cubanos. Además, la Asamblea declaró irrevocable el carácter socialista del sistema imperante en el país en 2002. En 2003, más de 40 miembros del Movimiento Cristiano de Liberación fueron detenidos y encarcelados en lo que se conoció como la Primavera Negra. A Osvaldo Payá no se le privó de su libertad, pero la vigilancia y represión que desde niño habían sido una constante en su vida, aumentaron a partir de esa fecha. Las detenciones, amenazas y mítines de repudio organizados ante su vivienda se volvieron habituales. He tenido una vigilancia permanente, a veces amenazante y provocadora, con agentes en la puerta de mi casa. Si salgo en mi bicicleta, que es mi vehículo, salen junto a mí con autos, me persiguen y pasan a alta velocidad, van a la puerta de mi casa, de mi familia, como forma de presión. A pesar de la intimidación, Payá nunca desaprovechó una ocasión para denunciar la situación penitenciaria de algún disidente, ni la condena injusta de otros. Sus esfuerzos fueron reconocidos en todo el mundo. En 2002, recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a los Derechos Humanos y la Libertad de Pensamiento. Fue nominado en múltiples ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz. Todo parece indicar que el gobierno cubano materializó sus amenazas, causando su muerte en un mal simulado accidente. Si algo debemos aprender de Osvaldo Payá es la integridad, su pacifismo y el respeto a las diferencias. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Todos cubanos, todos hermanos,
Se necesitan más personas con esa gran convicción de que a través de la iniciativa de los cubanos y de las mismas leyes se puede lograr una Cuba donde todas las opiniones y creencias sean bienvenidas, donde exista libertad y prosperidad para todos. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida en esta fría, en esta lluviosa noche. Sé que no es fácil moverse en la Ciudad de México, ni siquiera en las partes que no están bloqueadas de forma consuetudinaria. Para mí, créanme que ha sido, a propósito, creo que… estoy tirando mis papeles, pero bueno. Créanme que es un orgullo que estén ustedes aquí, y más para un homenaje que me parece es un homenaje que rendimos de todo corazón. Yo quiero agradecer a muchos de los amigos que están aquí, no los puedo mencionar a todos, pero pues tenemos aquí a un Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia de la República, a Luis de la Barreda, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un gran luchador por la libertad y los derechos humanos. Tenemos a un José Antonio Crespo, aquí es un honor tenerte aquí, a un Roberto Salinas, a un Jorge Osejo, quien pues ahora está encabezando la ODCA, la Organización Demócrata Cristiana de América. Y por supuesto, además de todos nuestros amigos, Fernando Borjak, además de todos nuestros amigos, ya sea liberales o personas que simple y sencillamente creen en la libertad sin ponerse una etiqueta, nuestros amigos de la Fundación Friedrich Naumann, que ha hecho un trabajo tan importante en América Latina para defender la libertad. Estamos aquí reunidos por algo que me parece que es sumamente significativo. Queremos rendir un homenaje a un hombre que se nos fue, se nos adelantó en circunstancias que pues por lo menos podemos llamar sospechosas, pero que fue uno de los más valientes defensores de la libertad en Cuba. Y defender la libertad en Cuba es defender la libertad en cualquier lugar del mundo. Y esto me parece que es algo que debemos tomar en cuenta. Yo quiero agradecer a nuestros amigos cubanos, a Rosa María Payá, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos no solamente recordar a tu padre, Rosa María, sino tratar de entender cuál era la causa que lo motivaba, cuál era este ahínco que lo llevaba a luchar en circunstancias en que muchos otros se hubieran rendido. Gracias también a Eduardo Cardé por estar con nosotros. En Caminos de la Libertad, lo único que pretendemos es generar una discusión sobre la libertad. No queremos establecer nuestro dogma de la libertad, no es ni el dogma de Roberto Salinas ni el dogma de Sergio Sarmiento. Simple y sencillamente pensamos que el hombre es suficientemente maduro como para poder ser libre y poder tomar sus decisiones económicas, poder tomar sus decisiones políticas, poder tomar sus decisiones personales. Estamos convencidos de que la libertad es el derecho a vivir sin hipocresía, como señalaba José Martí. Es muy importante que lo recordemos precisamente en esta ocasión. Yo no sé a veces si lo que estamos haciendo está bien o está mal. En estos momentos México está dividido por una reforma educativa y una serie de reformas económicas que están generando una tensión enorme, una tensión que a mí me toca vivir cotidianamente por mi trabajo en los medios de comunicación. Estoy convencido de que tanto en materia educativa, como en materia económica, como en materia política, merecemos construir un país de más libertades en México. Pero también nos damos cuenta de que hay países en América, en esta América nuestra, que han sufrido más en sus esfuerzos por construir algo que debería ser tan sencillo como el derecho de poderte expresar, el derecho de poder cuestionar un sistema económico, el derecho de poder cuestionar un sistema político. Y me parece que eso es algo que trató de hacer Osvaldo Payá y no pudo completar su tarea, de manera que nosotros tenemos ahora una gran responsabilidad.
no es una responsabilidad nada más de Rosa María o de Eduardo, o de nuestros amigos cubanos o de alguien como Jorge Osejo, que le ha dedicado la vida primero a la empresa y posteriormente a la política. Yo creo que es una responsabilidad cada vez más de todos. Yo creo que merecemos construir un mundo de mayores libertades. Y hoy más que nunca es importante que aprendamos de aquellos que han peleado las batallas más difíciles, las batallas más duras. Yo quiero en primer lugar pedirle a Jorge Osejo, presidente de la ODCA, de la ODCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, que nos dirija unas palabras. Jorge, adelante. Buenas noches a todos, amigos. En primer término quiero agradecer a Caminos de la Libertad, a Roberto Salinas, a Sergio Sarmiento, por haberme permitido estar en esta reunión, por haberme invitado y poder estar con ustedes. Yo quiero y comentaré tres cosas que me parecen relevantes. Primero, dar la bienvenida, ya se la hemos dado hace 2 días en nuestra Organización Demócrata Cristiana de América, una organización de partidos políticos de América Latina que reúne a aquellos partidos que tienen esta filosofía política basada en el social cristianismo. Y ahí tuvimos un foro y después nuestro propio congreso. Pero doy la bienvenida y saludo con muchísimo gusto a una de las herederas, porque Osvaldo tiene otros 2 hijos que afortunadamente les llegué a conocer en un viaje de solo un día, al día siguiente de haber muerto su padre. Pero yo quiero felicitar, además de dar la bienvenida, a Rosa María, porque va siguiendo la misma ruta del padre. No se quedó sentada, no se quedó anonadada, sino que está completamente con valentía, con un compromiso, pero además con una capacidad importante para seguir sin descanso lo emprendido por el grupo y los grupos de cubanos que están en la defensa de las libertades. Sabemos del trato vejatorio e intimidatorio que aún después, inmediatamente, además, bueno, desde antes, pero inmediatamente después de la muerte de su padre, se estaba haciendo sobre todo a la familia. Realmente nos da mucha pena la forma tan absurda como se están tratando a los disidentes en ese país, ¿no? Pero en memoria de tu padre, Rosa María, no le conocí, sabía de él y de su proyecto Varela y de otros asuntos que él estuvo y que ya se ha dado cuenta aquí que estuvo diciendo. Pero tuve la oportunidad porque el día que muere, que es un domingo, el lunes, con muy poca comunicación y sin saber cómo, como dirigente, he sido cosa rara, porque en nuestro país no se estila, pero he sido reelecto presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Yo ya llevo 3 años y en este congreso, recién ahora, del día viernes y sábado, se me ha reelecto por otros 3 años más como presidente de esta organización. Entonces, como decía, no le conocí a tu padre, pero llegué, les digo, el día siguiente, él murió el domingo, el sábado los arreglos para ver cómo le hacíamos para llegar, a ver si podríamos entrar a la isla de Cuba y estar presentes en el funeral de tu padre. Llegamos, el martes tomamos el avión, pero llegamos a las 2 de la tarde. Cuando yo llego y me llevan en un coche hasta de la embajada que me fueron a recibir, de la embajada mexicana, y me dejan en la puerta del cementerio, les pregunto si ya sucedió el funeral de Osvaldo. Me dicen, sí, fue a las 9 de la mañana. Entonces pedimos nada más que nos permitieran pasar al lugar donde estaba su sepulcro, para pues tomar unas placas ahí con las ofrendas florales que existían. Pero después tuve la oportunidad de compartir prácticamente desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche con la familia, con Rosa María, con su madre Ofelia, con sus hermanos, y en algún momento
amigos que estaban yendo a dar las condolencias o a platicar un rato con nosotros. Estuvimos más de 5 horas, extraordinarias 5 horas, de un ejemplo verdaderamente viviente, un ejemplo que valía la pena. Yo doy gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad de haber estado con ellos. Y bueno, les quiero decir que primero, para entrar, yo creí que a lo mejor tendría problemas entrar en la isla, porque yo fui dirigente de la Confederación Patronal y cuando tomó posesión el presidente Salinas se invitó a Castro y a Ortega, yo dije que cómo era posible que se invitara a dictadores a mi país. Y entonces fue una nota muy relevante y yo dije, ya me tienen apuntado, yo ya no puedo ir a la isla, aunque sea muy bonita y quiera yo gozarla, no voy a poder ir a la isla. Pero supuse que al entrar me iba a ser esta problemática. Llegué y no, la chica oficial de migración, sí, señor Osejo, ¿de dónde viene usted? De México, muy bien. ¿Es primera vez que viene a Isla? Sí, muy bien. Ah, bueno, me selló todo y fui para adentro. Lo que pasa es que a la salida sí ya tenían otras condiciones para salida. Entonces llego con el oficial de migración y le presento mi pasaporte y me dice, oiga, pero usted llegó apenas ayer. Sí, claro, le digo, porque tengo muchísimo trabajo en México. Y dice, se parece de la isla. Y entonces manda a llamar a una supervisora. Viene la supervisora y me dice, señor Osejo, ¿usted se va luego? Sí. ¿Es primera vez que viene a la isla? Sí. ¿Se podría saber a qué vino? Le dije, al funeral de un amigo. ¿Cómo? Si usted es primera vez que viene a la isla. Y algo me iluminó, que dije, por razones profesionales. En ese momento todavía yo era senador de la República, me faltaba un año para que me quitaran de ese cargo, ¿no? O para que yo terminara mi gestión, más que me quitaran. Y entonces me pregunta y dice, ¿y se podría hacer otra pregunta? ¿A qué se dedica usted en México? Soy senador de la República. Ah, bueno, muy bien, pásele. Y ya me dejaron salir. Pero bueno, se ve que ya habían identificado que yo había estado en aquel lugar, que yo había ido a casa de ellos. No pude estar en todo el trayecto del funeral y toda la gente que acompañó a Osvaldo. Pero bueno, yo creo que lo que hay que aquí resaltar es esa gran determinación de líderes como Osvaldo y otros muchos más, porque no solo de los que viven en la isla, sino que también los que por otras razones tuvieron que salir de la isla, también les tenemos que reconocer. Nada que se fueron a acomodar, nada más por ahí, en algún país o en Miami o lo que sea. Hay dirigentes políticos que permanentemente están todavía luchando, aún desde fuera, con los medios que desde fuera se puede luchar a veces un poco mejor, aunque no tenga respuesta ya. Pero el que está dentro lo ha sufrido, ya lo han visto ustedes. Y eso tiene un valor superior y me da muchísimo gusto. Ahora, desde luego que aquí no solo tenemos que recorrer, sino que a mí me emociona y me da gusto el poder estar aquí sin hacer más consideraciones. Pero no solo para recordar, sino como les digo, para reconocer esta lucha, esta valentía, este compromiso. Y obviamente yo desde la trinchera que ocupo ahora como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, le quiero decir, y se lo hemos dicho en estos días a Rosa María, pero a todos los cubanos, porque nosotros tenemos en la Organización Demócrata Cristiana de América, hay 4 organizaciones que están con nosotros. El PDC, el Partido Demócrata Cristiano, el Directorio Democrático Cubano, el Proyecto Demócrata Cubano y el Movimiento Cristiano de Liberación. Tenemos 4 organizaciones afiliadas a nuestra propia Organización Demócrata Cristiana de América. Y se los he dicho el día de ayer, del sábado y el viernes y el sábado, les he dicho que desde luego en nuestra organización, que tiene 34 partidos políticos de 21 países diferentes, todos estamos comprometidos para poder, en lo que nosotros tengamos que hacer, apoyar a toda esta playa de personas que están comprometidas con la libertad, a que nosotros también, comprometidos con la libertad y con la democracia, estamos para ayudar y para apoyar en lo que nos sea posible, sin violentar reglas de nuestros propios países ni de su propio país. Pero es que hay que recordar que la lucha de Payá fue siempre una lucha de diálogo, que fue una lucha siempre serena,
sin violencia, y así lo expresaba él. Él lo que quería era el cambio, y eso es lo que tenía el proyecto Varela, ni más ni menos. El poder poner a 11,000 y pico de firmas en la primera instancia y otras 14,000 firmas más para decir, como marca la Constitución cubana, decir aquí estamos y queremos esto. Y total fue rechazada sin mayor trámite. Por eso, felicidades por estar aquí con nosotros, Rosa María, un gran aprecio, un gran recuerdo por tu padre, y que esta lucha que han emprendido no puede parar hasta que logremos que se tengan las condiciones de libertad y democracia en Cuba, como todas las tenemos en otros países. Felicidades y muchas gracias. Le vamos a pedir a Eduardo Cardet, que es miembro del Movimiento Cristiano Liberación, que viene de Cuba, que es la primera vez que puede acompañarnos, que nos diga qué están haciendo ahora para trabajar por la libertad y por la democracia en Cuba. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a tantas personas de excelente calidad que están aquí reunidas hoy, que comparten, igual que nosotros, los máximos ideales de libertad y de justicia social. A todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí. No ha sido nada fácil, hemos tenido que vencer muchos contratiempos. Apenas arribé ayer por la noche. Les puedo contar que la realidad de Cuba es algo dramática. Estamos viviendo momentos que son cruciales. Por eso venimos aquí a recabar el apoyo de todos ustedes, de todas las personas que nos puedan apoyar sinceramente para lograr lo que muchos de ustedes conocen y viven, que es la democracia, vivir en libertad. No todo es bueno, hay problemas, hay dificultades. Ahora en México aquí lo estamos viendo, pero todo esto sucede porque es posible en esta realidad que sucedan estas cosas. Nosotros sabemos que el mayor esfuerzo debe venir de nosotros, los cubanos que estamos dentro de la isla. En eso estamos trabajando. En este momento estamos impulsando desde hace ya algún tiempo una iniciativa muy abarcadora que se llama El Camino del Pueblo, que es una plataforma de unidad que tiene como objetivo fundamental fundir a la oposición democrática junto al pueblo en el logro de los objetivos fundamentales, que es la libertad del pueblo de Cuba. Tenemos como base fundamental lograr los espacios de participación sin los cuales es imposible llegar a un proceso de cambio. Osvaldo, con la brillantez que siempre lo caracterizó, nos legó este gran instrumento que no lo hizo suyo. Él, con su claridad, con su sencillez, lo hizo pensando en los destinos del pueblo de Cuba. Inmediatamente muchas personas se sumaron a él. Actualmente, la mayoría de las organizaciones opositoras dentro de Cuba han apoyado, están respaldando dicha iniciativa, porque desde la diversidad, con distintos proyectos, se puede trabajar, se puede llegar al ciudadano común con una propuesta concreta de cambios, sin necesidad de darle un matiz político determinado a determinadas acciones. Dentro del Camino del Pueblo, nosotros estamos usando o estamos pidiendo la realización de un plebiscito por el proyecto Varela, que ahí está, que está vigente. Es uno de los ejercicios democráticos más importantes que se ha realizado en libertad en Cuba. Es una auténtica consulta popular que desde el año 1998 que se impulsó hasta el 2002, 2003 que se hicieron entregas consecutivas de las firmas necesarias que exigía o que exige la ley dentro de la constitucionalidad cubana. Entonces está pendiente esa respuesta. Por eso nosotros seguimos pidiendo que se presione al gobierno de Cuba, que se le exija al gobierno de Cuba
que se le dé una respuesta al pueblo de todas esas demandas que están contempladas en el proyecto Varela, que sería una forma muy importante, muy dinámica de comenzar todos los cambios que nosotros necesitamos para construir una Cuba plural, moderna, que en estos momentos en nuestro país estamos viviendo un proceso difícil. El gobierno se está reciclando para tratar de vender esa imagen como un proceso de cambio. Desgraciadamente hay mucha gente que está aceptando, quizás de buen agrado, otros porque no les interesa nuestra realidad, está aceptando ese cambio fraude como Osvaldo lo definió, con brillantez, con claridad, y nosotros queremos hacer también un llamado de alerta sobre todo esto, porque realmente los cambios que necesita el pueblo de Cuba no son esas reformas superficiales y sencillas que el gobierno está haciendo, que le está proponiendo a la comunidad internacional, porque ni siquiera al pueblo se las propone, solo las impone, y que el verdadero cambio va a provenir de las fuerzas democráticas que somos el pueblo de Cuba, que estamos comprometidos hasta el fin en esta lucha. Una de las razones por las que estamos aquí es que hemos venido a aprender de ustedes, que llevan en el ejercicio de la democracia muchos años, tenemos muchas cosas que aprender. Y como dijera Osvaldo, no sabemos, no queremos y no podemos vivir sin libertad. Muchas gracias. Por último, le vamos a pedir a Rosa María Payá que nos acompañe. Ha sido un honor tenerte aquí, tan decidida, tan fuerte y tan clara. Buenas noches, muchas gracias a todos por venir a pesar de la lluvia y del tráfico y de los bloqueos espontáneos y no tan espontáneos, creemos nosotros, que se están sucediendo en la ciudad. Gracias a Caminos de Libertad por invitarnos, por organizar este homenaje. Y gracias también a los cubanos que han llegado hasta aquí, a los que llegarán mañana y que de alguna manera están también despertando a la solidaridad con todo un pueblo y despertando también a la realidad de que Cuba tiene que cambiar y que tiene que cambiar con el esfuerzo de los cubanos. Mi padre dedicó su vida a la libertad y a la búsqueda del respeto a los derechos humanos en nuestro país, pero también con una visión universal y con una visión sobre todo de respeto a los derechos humanos en nuestra región, que de una manera u otra se ha visto afectada por lo que ocurre dentro de Cuba. Él es responsable por el diseño de varias de las herramientas legales o de las herramientas legales más importantes que la oposición ha estado defendiendo e intentando llevar a cabo durante todos estos años. Él es responsable por el diseño o por gran parte del diseño del Camino del Pueblo que Eduardo Cardé les ha explicado, que son simplemente un conjunto de demandas muy elementales que pasan por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasan por un diálogo nacional, que pasan por elecciones libres y que tiene también pues unos pasos concretos a seguir para lograr esta visión de la transición a la democracia en nuestro país. Y nosotros creemos que necesariamente pasan por la realización de un plebiscito en Cuba, el plebiscito que exigieron miles de ciudadanos cubanos hace más de 10 años. La Constitución exigía 10.000, hay más de 25.000 ciudadanos cubanos que rompiendo la cultura del miedo, la cultura de la simulación que 54 años ya de
post-totalitarismo han imprimido en las mentes y en los corazones de los cubanos. Mi padre decía que el proyecto Varela tenía dos dimensiones. Tenía pues la dimensión obvia de cambio social, de transición hacia la democracia, del ciudadano que hace algo por sus derechos y los derechos de sus compatriotas, pero también tenía una dimensión de liberación personal que para nosotros es fundamental dentro de la cultura del miedo que vivimos. Esa persona que lograba poner su nombre, su dirección, su número de identidad y le decía claramente al gobierno: yo quiero que le preguntes al pueblo si quieren o no cambios que garanticen la libertad de expresión, la libertad de asociación, la liberación de los prisioneros políticos, la posibilidad de tener empresas privadas, la posibilidad real, porque lo que ha ocurrido es que el gobierno comienza a vender una serie de reformas que se vienen a convertir en otros mecanismos de control de la sociedad, porque el gobierno no respeta los derechos de los cubanos, sino que señorialmente entrega privilegios. Ahora hay cubanos que pueden tener permiso para vender café o vender maní, mientras las grandes paladares permanecen en propiedad de la nomenclatura, y a los cubanos se les deja algunos permisos que les permiten sobrevivir, pero que están en todo momento en tela de juicio. Una persona con un privilegio, y un privilegio que no le permite acumular capital, le permite llegar a fin de mes y alimentar a su familia, pues esa persona tiene más problemas para comenzar a expresarse de manera alternativa y comenzar a exigir derechos reales, porque sabe que perdería ese privilegio que le permite alimentar a su familia. Mi padre representaba y representa la alternativa, la opción a un pueblo frente a un gobierno que hace muchos años no tiene nada que ofrecer, que la imagen que está vendiendo es una imagen para fuera de Cuba, mientras los cubanos continúan sin opciones, marginados, sin posibilidad de participar realmente en la vida pública, política o económica del país. Quizás esta fue una de las razones del atentado del 22 de julio que terminó con su vida y la vida de Harold Cepero. Harold Cepero era un joven que hoy tendría 33 años, era el líder más importante de los jóvenes del movimiento Cristiano Liberación, y como mi padre se dedicaba a esparcir el mensaje del camino del pueblo, a esparcir el mensaje de liberación pacífica hacia la democracia. La realidad es que los cubanos estamos cansados de vivir sin derechos, estamos cansados de no poder decidir ni definir nuestro futuro personal ni nuestro futuro como nación. La realidad también es que el cambio fraude que el gobierno pretende implementar no es una opción para el pueblo cubano, que el hecho de que en Cuba se realice un plebiscito puede marcar el comienzo de una transición hacia la democracia real, porque además está basada en las demandas de los mismos cubanos. Si bien la oposición lo ha defendido, son miles de ciudadanos los que han exigido esta propuesta o esta consulta popular, y que hasta hoy el gobierno cubano viola su propia constitución porque no realiza. Por eso también estamos hoy aquí pidiendo apoyo para que se solidaricen no con un partido político, no con una ideología, sino con las demandas del pueblo cubano, que no son otras que el escenario democrático que comparten pues la mayor parte de los países de nuestra región, con sus problemas, que sabemos que son muchos, que creemos que se incrementan, porque en Cuba hay un régimen totalitario que gobierna con la inteligencia y que con la inteligencia también ha infiltrado gran parte de nuestra región. El gobierno cubano intenta vender esta imagen, encuentra cómplices en la comunidad internacional, como intenta también encontrarlos en la Unión Europea, en América Latina, hasta en el exilio cubano, que tanto desprecia. Hemos escuchado palabras del actual canciller que
refieren expresiones como que qué cubano tiene 200.000 o 500.000 millones de dólares para invertir en Cuba, que es la inversión que los cubanos necesitan en este momento. El Camino del Pueblo exige también el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los exiliados y de sus hijos, porque los cubanos, exiliados o emigrados, todos son desterrados porque no tienen derechos, ni esos poquiticos que conservan los ciudadanos que viven dentro de Cuba tienen los cubanos que viven en el exterior. Por eso la represión del gobierno cubano no es solo contra aquellas personas que se expresan de manera alternativa, no es solo contra los que buscan los cambios reales, es contra toda una nación, es contra los trabajadores cubanos que ganan menos de $30 mensuales, es contra los exiliados cubanos que viven con miedo, aún fuera de Cuba, porque viven con miedo a que el gobierno cubano no les deje entrar a ver a su madre que está enferma, o a ver a sus hijos, o a ver a su esposa. La oposición cubana y el pueblo cubano busca pacíficamente un cambio. Busca ir de la ley a la ley, como muchos en América Latina conocen. Es contrastante la solidaridad que recibieron muchos pueblos de América Latina ante sus dictaduras, que, como mi padre decía, no tienen color político, no son ni derecha ni de izquierda, son simplemente dictaduras, y nos encontramos con posiciones que pretenden justificar la dictadura que los cubanos están viviendo por más de 54 años porque tenga un matiz romántico o porque se explote la visión antiimperialista o porque se conviertan a asesinos como el Che Guevara en ídolos de la juventud mundial. Es contrastante la solidaridad que han recibido pueblos de la región para realizar un plebiscito, para transitar hacia la democracia, mientras que al pueblo cubano parece justificable el sufrimiento de millones de cubanos durante 54 años solamente porque tienen un gobierno que al parecer es gracioso a la comunidad internacional. Yo creo que los últimos 10 años en América Latina han demostrado la fragilidad de nuestras democracias, han demostrado que incluso esas conquistas de derechos humanos que se han hecho en nuestra región, a pesar de la inequidad que prevalece, a pesar de las desigualdades que todavía existen en nuestros pueblos, esas conquistas que parecían tenerse, están hoy mucho más frágiles. Hemos visto florecer autoritarismos que coinciden en su afán de llegar al poder y perpetuarse en él, coinciden también en sus lazos con el gobierno cubano. El carácter perverso y pervertidor de la dictadura cubana no solo ha afectado a los seres humanos que viven en Cuba, yo creo que es una amenaza y que de hecho ha afectado a toda la región. Por eso me parece que cualquier cosa que ustedes hagan por defender los derechos humanos de los seres humanos que viven en Cuba será un esfuerzo también por defender las libertades y los derechos de todos los latinoamericanos. Los principios humanistas de defensa de la vida, de libertad económica, solidaria y fraterna, de solidaridad entre los pueblos más allá de ideologías o partidos políticos, están también en nuestros principios y están también en los anhelos y los deseos del pueblo cubano, que lo único que quiere es tener la libertad para transitar hacia la democracia, tener la libertad para definir un futuro de prosperidad que es perfectamente posible en nuestra nación porque imaginación, inteligencia y recursos se sobran en el pueblo cubano. Nosotros necesitamos de su solidaridad en las demandas que los cubanos han realizado.
necesitamos de su solidaridad para que se realice un plebiscito en Cuba. Necesitamos de su solidaridad para frenar la represión contra los miembros del Movimiento Democrático Cubano, contra los miembros de la oposición, el atentado contra mi padre y Harold Cepero. Es lo más doloroso que le ha ocurrido a mi familia, pero no ha terminado ahí. Las detenciones arbitrarias, las golpizas, las torturas continúan siendo una realidad en nuestro país que va en aumento y que contrasta con el lavado de imagen que el gobierno cubano intenta hacer. Necesitamos de su solidaridad para que se realice una investigación internacional independiente que signifique una consecuencia internacional para el gobierno cubano y para que de alguna manera se frene esa sensación de impunidad que tiene la seguridad del Estado del gobierno cubano dentro de la isla. Nosotros necesitamos de su solidaridad, pero yo creo que América Latina necesita de la libertad de Cuba. Mi padre apostó su vida en ello y nosotros vamos a continuar trabajando porque eso ocurra. Dios nos ayude a todos. Muchas gracias.